versículo que vamos a analizar hoy está en la parashá que corresponde a Vayhi, Bereshit 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi poderío y el principio de mi vigor, prominente en dignidad y prominente en poder. Incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. ¿Qué nos dice Rashi al respecto? Eras digno de ser superior a tus hermanos como el sacerdocio y superior como el reinado, pero te apresuraste a mostrar tu ira, como el agua que corre rauda por su cauce. Por eso no serás privilegiado. Ya no recibirás todas estas posiciones superiores que te eran adecuadas. Es el análisis que nos hace Rashi. ¿Cuál fue la conmoción que exhibiste? Interferiste en el lecho de tu padre. Así profanaste la Shejinah que reposaba sobre mi lecho. Ahora, miren lo siguiente. Cualquiera que lea, pues desapercibidamente, va a pensar que Rubén pierde la primogenitura, pierde el sacerdocio y pierde el reinado al cual tenía derecho por ser el primero, debido a que tuvo relaciones sexuales con una de las concubinas de su padre. ¿Cierto? Esa es la idea que todos tenemos. Bien, pero Rashi no nos dice eso. Rashi nos lleva por otro camino y nos hace una interpretación diferente a la que leemos, pero que tiene todo el sentido de ser. Rashi no dice porque te metiste en el lecho de tu padre es que perdiste la primogenitura. Rashi dice que eras digno de ser superior a tus hermanos con el sacerdocio y superior con el reinado, pero te apresuraste a mostrar tu ira, como el agua que corre rauda por su cauce, por eso no serás privilegiado. ¿Por qué entonces, según Rashi, Rubén, que es el heredero por derecho por haber nacido primero, no recibe la primogenitura? Porque se apresuró a mostrar su ira. Por eso es que él pierde la primogenitura. No la pierde por haberse metido en el lecho de su padre. Tenía la costumbre de tomar decisiones sin pensarlo mucho. Por eso es que él pierde. Pero y entonces no es grave y no es suficiente que se le hubiera metido al lecho del padre. Eso no sería lo más grave como para que hubiera perdido esas tres cosas. Bien, ahora, sabiendo esto, entonces entendemos que como a algunos de los hijos no cumplían con las características para tener estas tres coronas en sus manos, empieza a ver a quién se la entregamos. Sería el pensamiento que haría Jacob. La corona de la primogenitura, como dijimos, Rubén mete las de caminar y entonces les quita. ¿Por qué no le quedaron las otras dos? Rubén era un buen hombre. El pensar que Rubén fue un hombre que llegó a acostarse, a meterse al lecho de su padre con una de las concubinas de su padre, es algo que no nos cuadra, porque si vemos Torah oral, vamos a ver que los hijos de Jacob todos eran hombres justos. ¿Cómo es que un hombre justo va a hacer una cosa de esas? Entonces, tenemos que empezar a estudiar los análisis que hace Rashi para poder ver cómo Rashi ve que Rubén no tuvo relaciones con la concubina de su padre, sino que el versículo se está refiriendo a otro tipo de circunstancias. Bien, vamos a mirar los pros y los contras, porque resulta que uno de los favorecidos es Judá. Y vamos a ver por qué se lo gana Judá y por qué lo pierde Rubén. Pero para ello, primero vamos a tener que entender lo siguiente. El problema de Rubén básicamente radica en haber faltado al respeto a la intimidad de su padre. Cuando dice Jacob, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, Rashi interpreta esta frase como una alabanza inicial a Rubén, destacando que como primogénito representa la fuerza del vigor de Jacob. Según Rashi, esto hace referencia al hecho de que Rubén fue el primer hijo que Jacob tuvo en su plenitud, siendo la culminación de su amor por Lea, aunque no fuera su esposa preferida. Esta introducción refuerza la posición de Rubén como el primogénito y un individuo con un gran potencial. Sin embargo, esta posición de preeminencia está condicionada por su comportamiento. Según Rashi, cuando dice el versículo preeminente en dignidad y preeminente en poder, estas expresiones subrayan
el estatus elevado que Rubén tenía originalmente como primogénito y le correspondía la dignidad, la keuna, el sacerdocio y el poder, el malhud, el liderazgo. Sin embargo, estas cualidades serían retiradas debido a su comportamiento en el incidente con Bilhah. Este punto muestra cómo Rubén, a pesar de su potencial y de su posición especial, perdió los privilegios asociados con su primogenitura debido a su acto impulsivo. Es decir, una de las características de Rubén era, concluimos, que era una persona impulsiva. Rashi conecta este versículo con el incidente de Bereshit 35:22. Explica que debido a la interferencia de Rubén al mover el lecho de Jacob, tras la muerte de Rachel, que era la matriarca, perdió tanto el liderazgo como el sacerdocio, los cuales se transfirieron a otros hermanos. El liderazgo es entregado, como vemos ahí en pantalla, a Judá, el sacerdocio es entregado a Leví y la doble porción de la primogenitura fue dada a Joseph. Aquí Rashi destaca la severidad de las acciones de Rubén y cómo afectaron su futuro. Eso es algo que podemos aplicar a la vida de todos nosotros. Aunque su intención pudo haber sido noble, según su comentario en Bereshit 35:22, la consecuencia de sus actos impulsivos fueron graves y alteraron el destino de las tribus de Israel. El incidente con Bilhah en Bereshit 35:22 dice, y sucedió, mientras habitaba Israel en aquella tierra, que Rubén fue y yació con Bilhah, la concubina de su padre, y lo supo Israel. Este es el ejemplo más conocido de la impulsividad de Rubén, aunque según Rashi y el Talmud, Shabbat 55b, no cometió un acto sexual con Bilhah. Rubén tomó la decisión de mover el lecho de su padre de la tienda de Bilhah. Mira, cuando muere la esposa de Jacob, cuando muere Rachel, el lecho en el cual ellos, Jacob y su esposa, tenían relaciones, era considerado un elemento de santidad. Y Jacob toma la decisión de llevarse ese lecho para el cuarto o para la casa, ¿sí? O para la tienda de Bilhah. Bien, Rubén ve este acto como una falta de respeto hacia la memoria de su madre. Y entonces toma la decisión de entrar sin ningún permiso a la habitación de Bilhah y sacar el lecho de ese lugar. No es que él haya cometido un acto sexual con Bilhah, lo que nos puede dar entrever el texto, y es así como lo interpreta el Talmud y como lo interpreta Rashi, es que él lo que hizo fue meterse en una decisión íntima de su padre. Esa falta de respeto generó problemas y dolor a los demás. Él no pensó las consecuencias de ese acto, de meterse en la vida privada de su padre. Y la falta de respeto y la falta de consideración tanto con su padre como con una de las esposas de su padre. Y lo hizo obviamente como una protesta emocional en defensa del honor de su madre. ¿Cuál era su madre? Era Lea. Este acto, aunque motivado, porque acuérdense que Lea era hermana con Rachel, este acto, aunque motivado por un sentimiento de justicia, fue visto como una falta de respeto hacia la autoridad de Jacob. Ahora, este fue un acto impulsivo. Por eso Rashi dice, es por esa impulsividad que le he retirado la primogenitura, el sacerdocio, el reinado. Ahora, vamos a ver algunas cualidades a favor de Rubén y algunas cualidades a favor y en contra de Judá. Y ver por qué es que entonces escoge Jacob dejarle a Judá el reinado. Resulta que Rubén en Bereshit 37:29, estamos en el tema de que los hermanos van a ver qué hacen con Joseph y lo tienen en el pozo y van a ver si lo matan, si lo venden, qué van a hacer con él. Rubén interviene en este caso y busca ver cómo salva a Joseph. Y el texto nos da a entender que Rubén estaba haciendo oración y ayuno por el tema que había pasado anteriormente con el tema de la falta de respeto a su padre.
padre. Es decir, que una de las características de Rubén era que era una persona de Teshuvá y siempre lo fue. Fíjense, cuando van todos a Egipto, él intercede por su hermano para que no sea tomado como garantía en Egipto por parte de Safnat Panea, que era Joseph. Bien, él tenía esas características buenas, pero por otro lado, como vimos, era una persona impulsiva. Bien, y Judá tiene dos características que podemos ver también que interviene, que lo podemos ver desde ambas perspectivas, buenas y malas. En Bereshit 37:26 hace la defensa de Joseph y en Bereshit 38:26 pone la cara y dice, sí, Tamar, él había tenido relaciones con Tamar, ella se había vestido prostituta, había tenido relaciones con él, pero tenemos que tener en cuenta que fue producto de un error de Judá. Sin embargo, él tuvo la interesa de ir y poner la cara y decir si ella tiene la razón. Esto a favor de Judá, pero también en contra, porque por otro lado, cuando él defiende a Joseph, lo defiende con el siguiente argumento. Bueno, pero ¿cuánto vamos a ganar ahí de plata por Joseph? Eso más bien vendámoslo y ahí ganamos platica. Le salva la vida, pero por otro lado argumenta con cuestiones de interés personal. Y por otro lado, a Tamar, pues bueno, lo mínimo que podía hacer él era eso, si no la iban a matar a ella. También no podía ser tan descarado. No solamente iba a morir ella, sino ella estaba en embarazo, pues podía morir el bebé que estaba en su vientre. Entonces, vimos que Rubén es una persona impetuosa, toma decisiones muchas veces apresuradas y eso le juega en contra. Lo podemos ver en la oferta desesperada para proteger a Benjamín en Egipto. Todo esto muestra que él tenía corazón dispuesto y tenía cualidades a favor, pero la impulsividad que tenía la tenía motivada por emociones intensas, es decir, no controlaba bien sus emociones. En cada situación, Rubén actúa rápidamente impulsado por sentimientos de justicia, responsabilidades o desesperación y sin embargo, sus decisiones no siempre están completamente pensadas y muy a menudo tienen consecuencias inesperadas. Eso sucede cuando uno toma decisiones sin meditarlo. Él, Rubén, tiene buenas intenciones, pero ejecuta imperfectamente. No siempre las buenas intenciones quiere decir que las vayamos a hacer tal cual porque de pronto los resultados no sean los mejores. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Aunque las acciones son motivadas, las de Rubén, por nobles objetivos, defender a su madre, el honor de su madre, salvar a Joseph, proteger a Benjamín, Rubén no logra concretar sus planes de manera efectiva y esto se traduce en una falta de liderazgo decisivo. Como primogénito, Rubén tiene un papel natural de liderazgo, pero sus actos impulsivos y su incapacidad para prever los resultados limitan su efectividad en este rol. Rubén, mi primogénito es mi fuerza, dice el versículo, y el comienzo de mi vigor, preeminente elevación, preeminentemente fuerte. En este versículo, volvemos a mirar, el tema de la primogenitura, de acuerdo a estos versículos, no solo significa derecho, sino también deberes. O sea, ser primogénito no es solamente pasar la chévere y le toque doble porción de todo, sino que también lleva como carga muchos deberes. Rubén debió ser el primero en conducción y en privilegio, pero su carácter impulsivo le hace perder su preeminencia. Rubén fue presuroso como el agua cuando originó el episodio de Bilhá, ya lo vimos, esposa de Jacob, y en efecto, en la historia bíblica no encontraremos, y fíjense en esto, ninguna posición de liderazgo o acción importante atribuida a la tribu de Rubén. Fíjense, en toda la narrativa del Tanaj no vamos a encontrar gente de la tribu de Rubén que tenga liderazgo o que haga acciones importantes, ¿sí? El Tanaj no nombra a ningún juez o rey o profeta que provenga de la tribu de Rubén, debido a esta característica en su forma de ser. Era un hombre de carácter presuroso y un hombre de carácter presuroso difícilmente puede lograr
la obediencia de los otros. Un hombre que no puede controlarse a sí mismo, difícilmente puede controlar o conducir a los demás. En otro orden de las cosas, Débora, la profetisa de Israel, ironiza la actitud pasiva de las divisiones de Rubén en los momentos críticos para la seguridad del territorio de las tribus de Israel. Entonces, veamos el tema de la primogenitura. La primogenitura es un privilegio personal, ¿sí? ¿Cuál es el privilegio de la primogenitura? La doble porción. ¿Cuándo pierde ese privilegio personal? En el momento en que él se mete en la intimidad de su padre a tomar decisiones que no le corresponden y ahora le es entregada esa primogenitura ¿a quién? A Joseph. Por otro lado, el tema del sacerdocio y del reinado son dos posiciones de privilegio delante del pueblo. No es un tema personal. Esos dos privilegios tienen que ver con la manera de influir sobre los demás. Si la manera de influir es correcta, entonces el sacerdocio será un sacerdocio adecuado. Si la manera de conducirse y de manejar a los demás como sacerdote no es el adecuado, va a traer muchos problemas al pueblo. El reinado tiene esas mismas características. El sacerdocio, por un lado, tiene que ver con el liderazgo. Tiene que ver con el liderazgo y una de las obligaciones de los compromisos del sacerdocio ante el pueblo es bendecir a la nación. Por el lado del reinado, que también tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con el manejo con el resto de la gente, tiene la obligación el rey de lograr el bienestar del pueblo, que son obligaciones sociales. Bien, ¿por qué le entregaba la primogenitura a Joseph? Porque Joseph tiene dos hijos, Efraín y Manasés, a los cuales adopta directamente Jacob y traslada la primogenitura de Rubén, la traslada a Joseph y a su descendencia. Por el lado del sacerdocio, el sacerdocio se lo entrega a Leví. ¿Debido a qué? A que el comportamiento de Leví con respecto a la Torá, con respecto a las relaciones que tenía con el resto del pueblo, eran adecuados para dejar sobre Leví esta responsabilidad, que era el hecho de analizar y de ver las necesidades del pueblo y el respeto hacia los demás sin herir. Por eso todo el que sea sacerdote, el que se vaya a meter de líder, digamos que en el cristianismo los pastores, los curas, etcétera, el que va a ser rabino dentro del judaísmo, y que ser una persona que no puede ir a buscar su autocomplacencia, a ir a buscar honores, etcétera, sino debe ser una persona que entienda que debe estar al servicio de los demás, que debe pensar siempre en la comunidad, que debe pensar en el bienestar y la capacitación y el crecimiento espiritual de todos los integrantes de su pueblo. Y por otro lado, el reinado, el liderazgo que busca, que tiene la obligación de administrar correctamente los recursos y buscar el bienestar social, se lo entrega a la tribu de Judá, porque Judá de todas maneras fue una persona que tomó decisiones en los actos de su vida que se equivocó. Todos se equivocaron, todos nos equivocamos. La Torah muestra hombres que se equivocan y que tienen miles de defectos. De hecho, muestra a un pueblo de Israel que no es perfecto y que no viene mejor dicho, que nunca falla y cosas como se muestran los demás pueblos, sino que muestra a un pueblo que viene de ser esclavo, ¿sí? Y para haber sido esclavo, muchos defectos habría tenido que tener. Entonces, el liderazgo del reinado es para aquel que se preocupe en servir a los demás y no para aquel que suba a volverse un dictador y a que todas las cosas se hagan como él las dice y punto. Esas características las cumplía Judá y dejamos de